FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en vivo hasta las 20 contándote lo más importante de esta jornada. Ustedes nos pueden acompañar por la 89.1, pero también a través de internet en nuestra página web. Entren, visítenla, www.fm891.com.ar. Nuestras vías por oyentes: 15-3-88-50-891, nuestra línea para mensajes de texto de WhatsApp, 15-3-88-50-891. Acá alguien preguntaba, ¿Cargill? Se ve que estaba atento a las opciones que vos estabas preguntando. Ah, de la semilla. De la semilla, sí, así es. Nuestra línea directa es el uno de los grandes. Sí, es uno de los grandes también. 4616-2340 es nuestra línea directa. Y también tenemos redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encontrás como FM Radio Universidad y en Twitter como Universidad 891. Bueno, les contaba hace un ratito una noticia de alto impacto hoy. Es la imputación del presidente Mauricio Macri en la causa por lo posible, claro, el posible delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional aquel 2 de junio, cuando se anunció que Argentina volvía a pedir los servicios financieros del Fondo Monetario Internacional. Enseguida, gran parte del arco político, sobre todo el arco político opositor, puso en alerta que, bueno, tal acuerdo debía pasar por el Congreso, es potestad del Congreso de la Nación, después de la reforma del 94, que cada toma de deuda de la Nación pase por la autorización del Congreso. Bueno, no fue así y entonces hubo varias presentaciones a la justicia. En este caso, la imputación que hace el fiscal Jorge Dilelo y que ahora va a instruir en la causa el juez federal Julián Ercolini, viene a partir de una denuncia hecha por Claudio Lozano y por Jonathan Valdivieso. Tenemos en línea a Valdivieso. Él es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los denunciantes que originó esta investigación del fiscal Dilelo. ¿Cómo le va, Valdivieso? Ariel de L'Aquilar lo saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco, en principio, cómo han tomado esta noticia que hoy se conoció de la imputación del presidente y gran parte del equipo económico, entre ellos Duhovne, Caputo, el mismo jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Para nosotros es una gran noticia de que la justicia, en este caso el fiscal Dilelo, se haya hecho eco de los argumentos y las denuncias que hemos planteado. Para nosotros es sumamente grave la cuestión de que el presidente Mauricio Macri, sin autorización del Congreso, haya incorporado nuevamente a la economía argentina, al FMI, y haya solicitado un endeudamiento de la magnitud de 50.000 millones de dólares, y no sabemos incluso cuáles van a ser los futuros acuerdos. Históricamente, la Constitución ha establecido que estas decisiones tan importantes para una nación, en este caso para la nación argentina, tienen que ser debatidas por el Parlamento, donde están los representantes de los ciudadanos, ¿no? No vivimos en una monarquía donde una sola persona puede ir definiendo los futuros de la tierra pública, de los impuestos o de la deuda. Esos son siglos pasados. Aquí estamos en la división de poderes, donde ese debate y el futuro de un país tiene que ser tomado por los representantes, diputados y senadores, y eso no ha ocurrido, por más que lo hemos denunciado al momento de que se anunció este acuerdo con el FMI. También se le ha comunicado en su momento, luego del acuerdo, el FMI hizo una charla virtual a la distancia con líderes de la oposición, con sindicatos, donde se le comunicó también este vicio constitucional, y el FMI decidió confiar en el presidente Mauricio Macri que confiar en las instituciones argentinas, así que también es responsable, y cualquier ciudadano o futuros gobernantes también van a poder considerar que esta deuda no ha sido contraída por el pueblo argentino, sino ha sido únicamente un acuerdo entre un organismo y personas individuales que coyunturalmente están tomando o están ocupando cargos públicos. Ahora, Valdivieso, el fiscal le pide ahora al juez Ercolini que dicte una medida cautelar para suspender la ejecución de este acuerdo. ¿Esto es posible teniendo en cuenta que ya el Fondo Monetario ha girado una parte de esos 50.000, específicamente 15.000 millones ya están en poder de Argentina, incluso ya se han usado parte de esos 15.000 millones? ¿Es posible que se dicte esa medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo? Tendría que ser la derivación lógica una vez que se digamos, el racionamiento
o nos dan razón de que el presidente no tiene una normativa que sustente su decisión de avanzar con el acuerdo con el FMI, cualquier acto en esa dirección es nulo, ¿no? Es contrario a la Constitución y debe caer, y deben caer todos sus efectos. Lo que se está pidiendo como medida cautelar es la suspensión en forma preventiva y provisoria de los efectos del acuerdo que firmó con el FMI. Y luego se verá si finalmente se declara que este acuerdo es nulo, la retracción de los efectos del acuerdo, y veremos quiénes son los responsables. El FMI estaba al tanto de que está haciendo un acuerdo con funcionarios que no tienen la potestad para hacerlo. El gobierno y los funcionarios fueron advertidos de que no tienen la facultad para hacerlo. Está claramente quiénes son los responsables de las futuras consecuencias de que este acuerdo caiga. La denuncia original de ustedes, tanto suya como de Claudio Lozano, ¿contra quién es específicamente? ¿Contra el presidente y los funcionarios que también fueron imputados, o hay más gente involucrada? No, la denuncia principalmente fue contra el presidente Macri, que es el que en representación supuestamente de la Argentina ha firmado el acuerdo con el FMI. La imputación fue más abierta, se imputó no solamente al presidente, sino también al presidente del Banco Central, al jefe de gabinete Marcos Peña y al ministro Duhovne. Y esto es así porque la ley pena no solamente los que dictan resoluciones o realizan acuerdos en contra de la Constitución, sino también aquellos que operativizan esas decisiones. Entonces es posible que a futuro se agrande el abanico de imputados, porque hay muchas personas, muchos ministerios que van a estar involucrados en operativizar y ejecutar el acuerdo con el FMI. Y la contraparte, digo, las autoridades del fondo también pueden ser alcanzadas, pues no tienen jurisdicción aquí, ¿no? No puede ser alcanzada, pero va a tener que rendir cuentas con las naciones. El FMI está conformado por 198 naciones, ¿no? De las cual forma parte de la Argentina y que designan a los administradores de ese organismo. Ellos van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo con los estados. Además, no solamente esto es avanzar en un acuerdo con personas que no representan a un país, sino también otorgar préstamos en un contexto de fuga masiva de capitales de la Argentina. El propio estatuto del FMI prohíbe que el fondo preste dinero para que se fuguen los capitales. Y incluso establece que el fondo puede inhabilitar a un país si usa o destina plata del fondo para la fuga de capitales. Bueno, esto es más difícil de probar. Aquí en Argentina. Pero esto es más difícil de probar, ¿no? Que se ha utilizado para eso. Bueno, aquí en Argentina no es tan difícil de probar, ¿no? 11.000 millones de los 15.000 que trajo el fondo se fueron en fuga de capitales. El destino no fue para ni siquiera para amortización de la deuda, ni para obras públicas, ni para disminuir el déficit. Fue directamente a los 11.000 millones que se fugaron en estos meses. Recuerdo en aquel momento cuando incluso miembros de la oposición también advertían de la falta del acuerdo con el Congreso, o de la falta del tratamiento en el Congreso de este acuerdo. Funcionarios del gobierno, bueno, argumentaban que esto no necesariamente tenía que pasar por el Congreso, porque no se trataba de una toma de deuda nueva ni de un nuevo acuerdo, sino que era parte de acuerdos ya preexistentes, como que era algo así, una continuidad de acuerdos que ya estaban abiertos con el Fondo Monetario. ¿Qué hay de cierto en esto? El único fundamento que ellos respaldaron y sostuvieron fue la existencia de la Ley de Administración Financiera, que los autorizaba, o que autorizaba en su momento al Poder Ejecutivo a tomar deuda pública sin pasar por el Congreso, cuando esa deuda pública era con organismos internacionales, de los cuales Argentina formaba parte. Esa ley es del año 1992, cuando la Argentina estaba saliendo de otra crisis económica. ¿Qué es lo que sucede? Esa era una ley de delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, era una ley votada por el Congreso. Pero las leyes de delegación no son eternas, tienen un plazo de vigencia. Y el plazo de vigencia de esa norma, que aceptó al Ejecutivo al pasar por el Congreso, venció en el año 2010. Pero solo como estas leyes caducan, no es que necesitan otras leyes que las deroguen, el gobierno decidió revivirlas y prorrogar esa vigencia de una ley que había tenido una muerte jurídica. No, el Congreso fue prorrogando todos los años hasta el 2010. El 2010 recuperó todas las normativas de delegación que durante varias décadas le fue transfiriendo al Poder Ejecutivo. No solamente cuestiones que tenían que ver con la toma de deuda pública, sino también con autorización de vender tierras, el tema impositivo, todo eso recobró en el año 2010.
Lo que vemos es el gobierno una práctica sistemática de revivir leyes muertas para manejarse como si fuese una monarquía inmobiliaria, financiera e impositiva sin pasar por el Congreso. Vimos que se aumentaron y se quitaron las retenciones a la minería y al agro al inicio del gobierno de Cambiemos. Bueno, esas facultades ni siquiera se puede delegar. Lo que es cuestión impositiva, el Congreso no puede ni delegarlas en ninguna circunstancia al Poder Ejecutivo. Y el gobierno consideró que tenía las facultades sin pasar por el Congreso. Claro. El tema de la venta de tierras públicas. Todos los meses se venden tierras públicas que se autoriza solamente por Congreso. Esa es una facultad que también el Congreso reabsorbió en el 2010 y que no se puede vender tierras públicas sin una ley expresa. Otra decisión que el gobierno se comporta como si fuese una monarquía inmobiliaria. Con la cuestión de las Fuerzas Armadas igual, se decidió la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, soslayando la competencia del Congreso, ¿no? Yo creo que hay un desequilibrio institucional muy grave y que se utiliza no solamente para tomar decisiones menores o de urgencia, sino para dirigir el país en un destino bastante grave, que en este caso fue el acuerdo con el FMI. Bueno, por eso también es saludable que en el marco de la división de poderes, la justicia en este caso diga, momentito, paremos la pelota hasta que investiguemos esto, ¿no? Digo, es saludable, es una situación de salud republicana esto que ha hecho hoy el fiscal Dilelo. Sí, además no es que esto obstaculiza cualquier tipo de decisión política. No, claro. En 2 segundos el Poder Ejecutivo puede llevar esta discusión al Congreso y bueno, allí definirán el destino, si aceptan, ratifican o deciden que el FMI no intervenga en el país, ¿no? Es una cuestión de cómo se entiende la política y cómo se entiende el manejo de las instituciones. Claro. Si el presidente Macri piensa que puede manejar un país en soledad, no dialogando ni con la ciudadanía ni con los otros partidos, en un momento de crisis social y económica tan fuerte, bueno, seguramente no tiene la calidad institucional para manejar el rumbo de todos los argentinos. Está claro. Jonathan, ahora una pregunta, desde lo personal le pregunto, ¿cree que prosperará esta causa? Es muy raro que, bueno, por un lado fue sorprendente que un fiscal, en este caso, haya decidido imputar nada menos que al presidente, ¿no? En el marco de la cuestión institucional que estamos atravesando, donde, bueno, se han cerrado causas sin ninguna investigación, sin llamar a declaraciones a los imputados, en fin, ya sabemos cómo viene comportándose la justicia últimamente. Que haya ocurrido esto, digo, fue una noticia de impacto. Ahora, ¿usted cree que prosperará esto en el juzgado de Ercolini? Nosotros estamos con toda la confianza de que esto tiene que prosperar. Los argumentos jurídicos son muy sólidos y irrebatibles, ¿no? Esto tenía que haber sido una discusión autorizada por el Congreso. Y en segundo lugar, yo creo que la mayoría de la población sabe que seguir acordando con el FMI nos va a llevar a un destino que ya conocemos, que es a un abismo económico y social. Que tenemos que parar la pelota, repensar colectivamente y buscar alternativas distintas. Y esta es la oportunidad que tenemos para una decisión que ha sido tomada unilateralmente, no llega a todo el país consigo, de decir, miren, esta decisión fue tomada por una persona, no lo tomó el pueblo argentino va a rediscutir, va a buscar alternativas distintas, a seguir endeudándonos, a seguir haciendo ajustes, a seguir con los despidos y con alta inflación. Jonathan, gracias por este contacto, es muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Que siga bien. Hablamos con Jonathan Valdivieso, él es abogado, especialista en derechos humanos y forma parte del observatorio, en realidad es el presidente, ¿no?, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es una organización social independiente, leo en la página, ¿no?, su descripción, con carácter interdisciplinario, conformado por estudiantes, profesionales y activistas de distintas profesiones y temáticas, involucradas en las problemáticas urbanas, que en forma vocacional participamos en las discusiones públicas presentes y realizamos acciones con la creencia de que las ciudades deben construirse y reproducirse bajo el paradigma del derecho a la ciudad. Esta es la entidad que preside Valdivieso, que es uno de los denunciantes del presidente Macri, junto con Claudio Lozano, en esta causa que hoy toma el fiscal Dilelo y decide imputar a Macri, a Duhovne, a Marcos Peña y a Caputo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.